El impacto del Brexit en el Reino Unido ha sido significativo y variado. Ha generado incertidumbre económica y política. Ha llevado a un aumento en la tensión social y ha reavivado el debate sobre la independencia de Escocia y la reunificación de Irlanda. Desde el 2016 hasta hoy, el Brexit ha sido uno de los temas más controversiales de la historia moderna del Reino Unido. Ha generado un movimiento social y político inestable, donde hemos visto desde David Cameron hasta Boris Johnson, pasando por Theresa May, cómo han pasado los primeros ministros, sin contar a los últimos que han sido Liz Truss y Rishi Sunak. Hoy hablaremos del Brexit, cómo ha impactado en las Islas Británicas y cómo ha impactado en el fútbol tanto inglés como en el fútbol escocés. Para hablar de su impacto en Escocia y su impacto en el fútbol, primero tenemos que saber en qué consiste el Brexit, cuáles son sus argumentos y cuál fue la cronología que derivó en donde hoy estamos parados. Algunos de los argumentos a favor en su momento del Brexit incluían la soberanía del Reino Unido, la capacidad de controlar la inmigración y la reducción de los costos de membresía de la Unión Europea. Los partidarios del Brexit también argumentaban que el Reino Unido podría negociar acuerdos comerciales más favorables con otros países fuera de la Unión Europea. Sin embargo, los oponentes del Brexit argumentaban que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tendría un impacto negativo en la economía del país y en su papel en la escena internacional. También señalaron que los beneficios de la membresía de la Unión Europea, como la libre circulación de bienes, servicios y personas, superaban con creces los costos de la membresía. Las intenciones de querer separarse de la Unión Europea por parte del Reino Unido no son nuevas. En 1975, durante el mandato de Harold Wilson, ya se había realizado una votación en la que los ciudadanos de todos los países integrantes del Reino Unido decidieron quedarse con un 67% de los votos. Lo que hoy conocemos como Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea surge como resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016. En este referéndum se preguntaba a los ciudadanos británicos si deseaban permanecer en la Unión Europea o si deseaban salir de ella. La opción de salir, conocida como Britain Exit, ganó con el 52% de los votos a contraposición de los 48%, que lo conformaron la mayor parte de Irlanda del Norte y el total de Escocia. Todo comenzó en 2013 cuando el líder del partido conservador David Cameron prometió un referéndum in-out para buscar el apoyo de los euroescépticos para conseguir su reelección como primer ministro. David Cameron ganó aquellas elecciones del 2015 y un año después convocó al referéndum en respuesta a las presiones de los euroescépticos dentro de su propio partido. Cameron, que había liderado en el último tiempo la campaña a favor de la permanencia en la Unión Europea, renunció inmediatamente después del resultado del referéndum. Theresa May, quien había sido ministra del Interior en el gobierno de Cameron y además había votado a favor de la permanencia, asumió el cargo de primera ministra en julio de 2016 con la tarea de negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, fijando una fecha de salida para el 29 de marzo de 2019. En 2017, la primera ministra convocó a elecciones anticipadas para respaldar su acuerdo, pero la respuesta no fue la esperada ya que perdió la mayoría parlamentaria. May intentó negociar en 2 ocasiones más un acuerdo con la Unión Europea, pero las propuestas fueron rechazadas por el Parlamento británico. En julio de 2019, May renunció como primera ministra y fue reemplazada por Boris Johnson, quien había liderado la campaña a favor del Brexit en el referéndum de 2016. Johnson prometió sacar al Reino Unido de la Unión Europea con o sin acuerdo el 31 de octubre de 2019. Boris Johnson, ante las presiones de su propio partido por temor a la salida desordenada, aprobó una ley que exigía una prórroga a la concreción de la salida del Reino Unido. Luego de varias piedras por el camino de Johnson, sufrió la salida de los parlamentarios del Partido Conservador, además de un intento por su parte de suspender el Parlamento, algo que fue declarado ilegal. Finalmente, el Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea el 31 de enero del 2020, después que Johnson lograra cerrar un acuerdo con la Unión Europea. Desde entonces, el Reino Unido ha estado en un periodo de transición
en el que se han negociado los términos de la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. A pesar de los argumentos en contra, el resultado del referéndum dio lugar a la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Desde entonces, el país ha estado en un proceso de transición para establecer los términos de su futura relación con la Unión Europea. El impacto del Brexit en el Reino Unido ha sido significativo y variado, afectando no solo la economía y la política del país, sino también su tejido social. Desde el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, que resultó en la decisión de abandonar la Unión Europea, el Reino Unido ha estado en un estado de agitación política y social. El debate sobre el Brexit ha sido un tema decisivo que ha polarizado a la nación, lo que ha llevado a discusiones acaloradas y protestas en todo el país. El Brexit ha tenido un impacto significativo en Escocia, tanto a nivel político como económico. Escocia votó mayoritariamente a favor de permanecer en la Unión Europea en el referéndum de 2016, con el 62% de los votos a favor de la permanencia. La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea ha reavivado el debate sobre la independencia de Escocia y la posibilidad de un segundo referéndum de independencia. El impacto económico del Brexit en Escocia ha sido negativo, especialmente en sectores clave como el turismo, la agricultura y la pesca. También ha habido una disminución en la inversión extranjera en Escocia desde el referéndum de 2016. Además, la incertidumbre sobre el futuro de la relación del Reino Unido con la Unión Europea ha llevado a un clima de incertidumbre económica en todo el país. A nivel político, el Brexit ha llevado a un aumento en la tensión entre el gobierno escocés y el gobierno británico. La ex primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha pedido un segundo referéndum de independencia después de que Escocia votara abrumadoramente a favor de permanecer en la Unión Europea. El gobierno británico, encabezado en su momento por Boris Johnson, se ha opuesto a la idea de un segundo referéndum de independencia, lo que ha llevado a un aumento en la tensión entre los dos gobiernos. La verdad es que el Brexit, desde lo personal, tuvo un impacto significativo, teniendo en cuenta el hecho de que yo justo me estaba mudando para Escocia en el momento en el que todo esto iba a estar sucediendo. De hecho, me apuró a mí un poco a tomar la decisión allá por 2019 de tener que agarrar las valijas y tomar un vuelo y venirme para acá. Entonces, la verdad es que el impacto fue importante, porque era algo que uno ya venía esperando, pero hasta que se atrasó tantas veces que uno no sabía cuándo realmente iba a pasar. De hecho, yo estaba en Argentina cuando finalmente termina sucediendo el Brexit en sí, oficialmente. Y la verdad que fue un impacto, fue algo importante lo que sucedió en los últimos años, y lo que sucedió con respecto a eso, por lo menos desde lo personal, algo que, y vuelvo a repetir, es mi opinión, algo que me parece que fueron de las peores decisiones que un país puede llegar a tomar. Hay mucha gente que piensa lo mismo, pero bueno, obviamente en lo que con respecto a mí, eso es mi pensamiento, y obviamente muchísima gente acá en Escocia lo vivió con muchísima bronca también. De hecho, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje votó por el no, votó por quedarse en la Unión Europea, votó por seguir estando en este grupo selecto de países europeos, y la verdad es que tuvo un impacto muy fuerte, la verdad, tuvo un impacto fuerte. Es hasta el día de hoy que todo esto continúa, obviamente, esto continúa y va a seguir continuando hasta que no se resuelva de alguna o de otra manera. Sinceramente creo que no ha sido de las mejores decisiones, y todo esto obviamente genera lo que es un mayor crecimiento en lo que es el hecho de la independencia. Obviamente que un país como Escocia, donde ya viene hace muchísimos años queriendo tener la independencia, que dicho sea de paso no es fácil porque no es de un día al otro, pero que viene generándose desde hace mucho tiempo, el hecho del Brexit, el hecho de la salida de la Unión Europea, el hecho de lo que sucedió y encima de la forma en que sucedió, porque esto fue escalonado, se pospuso, hay muchísimas cosas que todavía aún no se saben. Entonces todo esto generó que un país como Escocia sí diga, ok, yo la verdad es que lo que quiero es mantenerme acá, lo que quiero es crecer en cuanto a poder independizarme. De hecho, hay un porcentaje muy grande de gente que en 2014 había votado por el no en la independencia del Reino Unido, y la verdad es que esto generó que muchísima gente, un porcentaje muy alto de gente diga,
no, ¿sabes qué? La verdad es que yo quiero estar en la Unión Europea, yo quiero pertenecer a donde estábamos. La verdad es que yo cambié del no al sí y eso generó un impacto importante en gran parte de la población en Escocia, principalmente en aquellos lugares en donde quizás el no o la gente no estaba tan segura allá por 2014 y que hoy tomó una mayor seriedad y un cambio justamente por esta decisión que vuelvo a repetir desde mi punto de vista, innecesario. Totalmente innecesario y además manejada de una forma mala. Por eso el hecho de cómo se vivió acá es impactante. Cómo se vive, de hecho, es impactante, porque todavía todos estos inconvenientes económicos y sociales que se pueden observar en el Reino Unido como en general, tiene que ver, obviamente, sí, la pandemia, obviamente todo lo que sucedió, las crisis, la guerra, todo lo demás, pero está claro que el Brexit es el principal. Por el hecho de cómo se lo llevó a cabo, por el hecho de cómo se lo hizo, las decisiones que se tomaron y cómo se manejó. Sinceramente sí. Entonces cuando uno piensa, y mira, la verdad es que cómo se vivió como país en Escocia, difícil. Para mí no solamente es difícil, sino con un signo de pregunta muy grande de qué es lo que va a suceder. Me parece que esa es la pregunta clave que todos los escoceses se fueron preguntando. Y obviamente uno como yo, argentino, pero por suerte con nacionalidad europea, italiana, me sirvió de una manera, pero hoy toda la gente que quiera venir para acá se lo va a hacer de otra forma, más difícil. Por eso, como yo arrancaba diciendo, medio que me apuró a tener que venirme para Escocia. Entonces la verdad es que sí, la pregunta es qué es lo que va a suceder, el interrogante, por qué se llevó a cabo de la manera en que se llevó a cabo, qué es lo que va a suceder, cómo viene sucediendo todo para el hecho de poder mejorar como país. Y obviamente que sí, un país como Escocia generó un crecimiento mayor, el hecho de querer luchar por esa independencia que tanto quieren el pueblo escocés. 7 años después de la votación del Brexit, las problemáticas en lo social y lo político han llegado también a nuestro fútbol. Tanto Escocia como Inglaterra utilizan un sistema de inmigración basado en puntos, pero cómo lo utilizan difiere entre las dos naciones. Pero, ¿qué es el sistema de puntos? El sistema de puntos es un esquema que permite a los migrantes económicos calificar para visas de trabajo en función de sus características y calificaciones personales. Un reciente documento llamado Brexit Ball, realizado por Analytics FC y el bufete de abogados Fragomen, ha demostrado cómo las diferencias entre el sistema de puntos inglés y escocés ha beneficiado a los clubes de la Scottish Premiership. Previo a la aplicación del sistema de puntos, se creía que con el Brexit se reduciría en gran cantidad los jugadores extranjeros, pero este estudio nos ha demostrado que hay datos dispares entre ambas naciones. Esta investigación nos ha demostrado que la cantidad de jugadores no británicos que firman por clubes escoceses ha vuelto a niveles previos al Brexit. También se ha revelado en este estudio que 27 jugadores que se han firmado en la temporada 21-22 no podrían haber sido fichados de no ser por las reglas implementadas por el sistema de puntos escocés. Si hubiera sido en Inglaterra, no se hubieran podido realizar estas transferencias. Esto incluye a Antonio Kolak, a Miovski y además a Kyle Rowles. Pero luego de ver estos datos, ¿cómo funciona el sistema de puntos y por qué en Escocia es tan flexible? Cuando la libertad de circulación entre el Reino Unido y la Unión Europea finalizó en 2021, también finalizó la libertad de los clubes británicos en firmar a cualquier jugador europeo. En números, un estimado de 60.000 jugadores elegibles para fichar para cualquier club del Reino Unido se redujo en un 92% al momento de la separación de la Unión Europea. Como parte del marco de inmigración post-Brexit del Reino Unido, la Asociación de Fútbol de cada país de origen es responsable de su propio sistema de aprobación del cuerpo gobernante, es decir, GBE. Se les da la discreción de establecer los requisitos de entrada específicos para lo que sienten que se adapta mejor para su deporte, y eso es firmado por el Ministerio del Interior. El sistema GBE ya existía, pero solamente se aplicaba para ciudadanos que no fueran parte de la Unión Europea. Pero ahora, con el sistema de puntos y con la desconexión entre el Reino Unido y la Unión Europea, se aplica para todas las personas sin excepción.
Las reglas para este sistema de puntos para los jugadores de fútbol es la siguiente. Solo los jugadores que hayan jugado el 70% de los minutos disputables para una selección nacional en los 2 años anteriores al traspaso, siendo que esta nación esté dentro del top 50 de la clasificación FIFA, califican automáticamente para jugar en el Reino Unido. Si un jugador no cumple con estos criterios de elegibilidad automática, tendrá que pasar por otros requisitos y por un panel que vea y evalúe lo siguiente: el nivel de la liga, evalúe también la experiencia internacional y evalúe los minutos disputados en competiciones continentales. Para clasificarse se debe alcanzar el umbral de los 15 puntos, pero acá es donde radica la división de criterios entre Escocia e Inglaterra. En Inglaterra, un jugador debe llegar a los 10 puntos para que se convoque un panel de excepciones, para ver su caso, o de lo contrario no se producirá ese fichaje. En Escocia no existe un requisito mínimo de puntos para convocar este panel de excepciones, es decir, que cualquier jugador que quiera fichar por un club escocés puede pasar por el panel de excepciones para que se apruebe sin siquiera tener los requisitos mínimos de puntaje. Neil Doncaster, director ejecutivo de la SPFL, dijo lo siguiente: el año pasado dejamos claro lo crucial que era que pudiéramos convencer al gobierno del Reino Unido de mantener el panel de excepciones. Si eso no hubiera tenido éxito, habría impactado dramáticamente en los equipos escoceses y habría reducido severamente el número de jugadores destacados que entran en nuestro juego. Como muestran estas estadísticas, ha ayudado a los clubes a fichar jugadores que de otro modo no podrían, sin tener un impacto negativo en los minutos de los jugadores escoceses. En las regulaciones de la SFA y la FA hay ligeras diferencias de redacción, la cual permite que cualquier jugador pueda ser aprobado por el panel de excepciones escocés, mientras que en el panel de excepciones inglés todavía no se ha aprobado a ningún jugador que esté por debajo del umbral de los 15 puntos. Para que el panel de excepciones pueda aprobar a un jugador que no cumple con el umbral de puntos, los clubes escoceses deben probar lo siguiente ante el panel: ¿es un jugador de calidad significativa? Y también, ¿contribuirá con el desarrollo del fútbol escocés? Teniendo en cuenta esto y por una investigación que realizó The Athletic, preguntando a algunos directivos de manera anónima sobre este sistema de puntos, se ha comentado que los clubes presentan normalmente un documento que contiene más de 100 páginas donde se explica por qué este jugador es de gran calidad y además mandan contenido audiovisual para que ellos puedan valorarlo también de esa manera. Este método, a pesar de aprobar a jugadores que estén por debajo del umbral de puntos, mantiene rigurosidad, porque deben demostrar que tienen la calidad suficiente para poder aprobar a ese jugador y de alguna manera saber que va a beneficiar al fútbol escocés. Para ver cómo ha afectado al criterio de fichaje de los clubes, vamos a ver un poco en datos fríos cómo ha sido la participación de esos jugadores aprobados por debajo del umbral de puntos. En la temporada 19-20, solo 3 jugadores de 27 transferencias jugaron más del 50% de los minutos disputables. En la temporada 2021, solo 2, acá bajamos un poco, de 13 transferencias jugaron más del 50% de los minutos disputables, pero en la temporada 21-22, el 43% de los fichajes disputaron el 50% de los minutos disputables. Ha habido un aumento enorme, porque ahora se utiliza y se busca jugadores de gran calidad para poder demostrar que es un jugador que va a aportar mucho al fútbol escocés y que puede ser importante para la mejora de su juego. El documento reflexiona si esto es beneficioso para los clubes escoceses, porque ahora tienen que tomar decisiones más inteligentes de reclutamiento. Esto a su vez estimulado por las regulaciones que aplicó el panel de excepciones para los fichajes. Los clubes coinciden en que la tasa de éxitos del panel de excepciones no significa en que vayan a buscar jugadores de menor calidad, sino que al contrario, buscan jugadores de mejor calidad de manera más inteligente para mejorar el fútbol escocés y también que tenga una tasa de éxito para el propio club ese fichaje. Un director deportivo anónimo quiso mantener una charla con The Athletic y le comentó lo siguiente: le decimos al panel que no hemos elegido a este jugador por capricho. Es muy costoso para un club con nuestro presupuesto y no lo haríamos a menos de que hubiéramos hecho nuestra investigación y creímos que mejoraría al equipo. Tienes que dar evidencia de que no está bloqueando a un joven escocés, donde encaja en el equipo, su educación, referencias de carácter fuera del campo,
Los jóvenes jugadores escoceses tienen que tener un camino, pero si no está sobresaturado y traes una pesca de jugadores extranjeros, entonces están jugando con mejores jugadores y diferentes culturas, lo que ayuda a educarlos. Desde el Ministerio de Interior están poniendo la lupa encima del sistema de inmigración escocés, ya que el Partido Conservador quiere acotar las tasas inmigratorias. Desde la perspectiva inglesa, esto no es un problema, ya que tienen los recursos financieros para fichar a cualquier jugador de Europa que cumpla los requisitos, y cualquier jugador del mundo también que cumpla los requisitos. Pero para los clubes escoceses, esto sería prácticamente la bancarrota. Debido al Brexit, el jugador inglés de ligas inferiores, que muchas veces se fichaba en el fútbol escocés, ha aumentado de valor, y los clubes escoceses han tenido que variar y buscar distintas formas para poder fichar jugadores que se mantengan en su presupuesto y que atesoren la misma calidad. Una limitación de extranjeros en Escocia solamente haría que los clubes tengan que invertir más de lo que tienen para ser competitivos, o si no, solamente conformarse con la involución.